Saludos, estimados estudiantes del curso Civilización Occidental Moderna y Contemporánea. Le habla el profesor Bernabé Soto, profesor de su curso. Esta video presentación está relacionada debido a que en la clase que nos reunimos los jueves, pues no voy a poder estar porque tengo una reunión a nivel sistémico en San Juan. Por ende, vamos a dar la clase de esta manera. Recuerden que debieron de haber realizado ya su reflexión en su blog de la clase pasada. Ahora, la próxima reflexión va a partir de los temas que se van a generar después del tema central, que voy a hacer una pequeña reflexión y análisis introductorio del tema pasado. Como nosotros habíamos observado en la clase de historia, nosotros habíamos comenzado a estudiar sobre la importancia de estudiar la historia como por líneas de tiempo, una línea cronológica. Debemos de entender, como se habló en la clase pasada, que el mundo o la historia se divide en el mundo, en la prehistoria, vamos a comenzar desde ahí, desde lo básico, para luego pensar en la historia o estudiar la historia dentro de un concepto del mundo antiguo, luego medieval, le sigue moderno, contemporáneo, y habíamos discutido en la clase pasada que esta era digital o este siglo XXI ya era hora de que se le cambiara ese nombre, porque entendemos que esto ya no es un mundo contemporáneo. Hablamos también sobre cómo estudiar la historia del mundo y también cómo nosotros vamos a estar enfocando el curso o la clase. Vamos a estudiarlo desde el origen del hombre, cómo se ha desarrollado culturalmente, cómo existe una tradición social mundial, cómo la agricultura, la industria, la religión, la política y la economía son actores principales para determinar el desarrollo de una civilización y su comportamiento. Y también cómo esto le da unos matices al estudio histórico o historiográfico de esta época histórica. Hablamos también sobre lo que era la prehistoria y aquí les quiero hablar sobre esa pequeña presentación que nosotros desarrollamos o hablamos sobre la prehistoria, ¿verdad? Y hablamos que la prehistoria pues, se le conoce como esta época donde las civilizaciones existentes no habían dejado mucho escrito. Se conoce historia desde los egipcios hacia acá, pero que la prehistoria estuvo dividida por la edad de piedra, donde hubo un periodo de desarrollo del hombre, donde se divide el paleolítico, que es la fase más antigua y la fase más larga de la humanidad, para luego entrar a una etapa glaciar, donde viene un periodo de transición de esa etapa glaciar que se conoce como el mesolítico, y luego viene el neolítico. Y comparamos ese neolítico tardío que surgió en América con nuestras culturas aborígenes, especialmente en la península del Yucatán. A modo de reflexión. Por ende, hablamos sobre la importancia de la edad de piedra, que es el periodo de la prehistoria durante el cual los seres humanos crearon herramientas de piedra debido a la carencia de una tecnología más avanzada, porque era lo que se tenía en el momento. Y sobre todo de ver todo esto, comenzamos a ver el concepto de civilización, donde en su definición más simple se reconoce como una sociedad compleja donde se imponen relaciones sociales más abiertas, donde las costumbres, la ideología, la cultura y el arte son partes fundamentales para establecer ese tipo de civilización y de sociedades. Nos quedamos discutiendo este mapa donde vemos el desarrollo actual de la civilización contemporánea globalizada, por llamarlo así, y vemos cómo está el mundo dividido en naciones. Este es el mundo actual, hasta aquí es donde nosotros hemos llegado, ¿verdad? Y esto se le reconoce como civilización. Cuando vamos a darle origen al término, debemos de entender que esto empezó a utilizarse en Occidente, en Europa,
en épocas previas a la expansión imperial de la era moderna y a la idea misma de las naciones-estado. Recuerden que en Europa se desarrollan primero las naciones y luego son estados, diferente de América, que nosotros creamos primero el estado y luego las naciones, y esto se va a discutir acá. Este concepto tenemos que tener claro que se utilizaba para distinguir por oposición a los ciudadanos de la Europa católica, ¿verdad? De esa otra Europa o de ese mundo asiático europeo o euroasiático que pertenecía al Islam. Por ende, tenemos que entender que no hay una definición clara sobre el término, ¿verdad?, occidente, como se ha visto, pero hay unas líneas que habíamos discutido en la clase pasada que son importantes de entender para conceptualizar y ver el origen del concepto. Y se basa en 5 preceptos o conceptos que son importantes, que son en filosófico, jurídico, teológico, artístico y sociológico. En primer lugar, tenemos que entender que la herencia de la antigua Grecia tiene un impacto importante por la lucha que tuvieron con los persas, la jurisprudencia en el derecho del Imperio Romano y su importancia y cómo estos dominaron todo esto, separándose también de la injerencia o el trato o el intento, quiero decir, de las injerencias europeas, asiáticas en este caso. La teología judeocristiana, como se dijo anteriormente, con sus diferencias así con el Islam. La concepción artística del Renacimiento europeo, que se diferenciaba desde otras partes del mundo, y sobre todo en tiempos más actuales como la sociología de la Ilustración francesa. Civilización, por lo tanto, es una sociedad completa que se sustenta por trueque, que vive en aldeas mucho, tribus que son tribus nómadas y que hay imperios, ciudades. Estos son importantes para entender esas sociedades, porque aunque haya sociedades que viven del trueque, que vivan en aldea, que sean nómadas o que tengan ciudades ya desarrolladas, no deja de ser civilización. Porque, como habíamos dicho anteriormente, es una sociedad compleja donde se imponen relaciones sociales más abiertas. Por lo tanto, como vemos en el mundo antiguo, hay unos conceptos que se llaman las maravillas del mundo antiguo. Vemos que muchos de ellos ya no existen y de los que se tiene una presencia más actual son las pirámides de Egipto. Por eso es que la historia, ¿verdad?, comienza desde aquí, o el concepto historia, y dejamos de la prehistoria, porque quedan cosas vivas de estas civilizaciones. Las anteriores no queda mucho, solamente recuerdo, escultura, algunos otros pergaminos. Por lo tanto, para entender desde ahora en adelante el inicio de la historia, pues comenzó con una cultura que fue muy importante y que duró tantos siglos, que fueron los egipcios. Estos fueron los primeros en desarrollar la escritura por medio del papiro. A estos se dedicaban especialmente a la agricultura a lo largo del río Nilo. Y vamos a ver desde ahora en adelante cómo estas civilizaciones que fueron tan grandes en el mundo antiguo, un factor común denominador que se caracterizaba para el estudio de las mismas o para establecer también su sociedad o civilización, es que los mismos se desarrollaban a las orillas de un río. Y yo quiero que dentro de su reflexión que escriban, porque ustedes creen que esto es importante. ¿Por qué es importante desarrollarse dentro o establecerse al lado de un río? Esta es la importancia, compañeros, entonces, de los egipcios. Que los egipcios dejaron todo un andamiaje escrito de cómo eran sus costumbres, sus relaciones sociales, su arte, etcétera, la forma de comunicarse con el pueblo, por medio de la escritura. Las civilizaciones anteriores a los egipcios, como yo había comentado en la clase, muchas veces pues no dejaban escritos, sino que eran cosas bien rupestres, por decirlo así. Eran cosas que parecían de sentido. Los egipcios tenían todo un alfabeto y tenían todo un andamiaje de escritura, que por eso es que lo hace importante, y de ellos hacia adelante deja de denominarse prehistoria para adentrarnos a una historia.
Otra civilización que es importante es la de los sumerios y está localizada en el río Tigris y Éufrates, en lo que se conoce hoy como Irak. Hace cerca de 700 años los sumerios cultivaban en el valle entre el río Tigris y Éufrates, en lo que hoy se conoce como Irak. Esto fue una civilización también bien importante que hay que mirar. Esto sería por decirlo de esta manera, ¿verdad? Las culturas que se relacionan mucho con el Islam en la actualidad, por decirlo así. Los sumerios tenían también se distinguían por tener un sistema de cultivo y de regadío bien importante en la época. Además de tener y de creer en un sistema solar distinto a lo que estaban creyendo pues, las civilizaciones actuales. Pueden buscar más información de los sumerios. A diferencia del Nilo, hay que entender que las crecidas de estos ríos, la del Tigris y la del Éufrates, eran impredecibles. Por lo tanto, esto le creaba un grado de dificultad a ellos para establecer su civilización. Y como pasa hoy día con el petróleo, entre los sumerios se peleaban entre sí por el derecho al agua. Y compañero, honestamente yo creo que las guerras del futuro van a volver a ser por agua, por la contaminación y por el calentamiento global. Estos sumerios formaron distintos gobiernos llamados ciudades-estado. Esta es una de las grandes importancias de ellos y que se separan de las civilizaciones anteriores a ellos también. Y como les dije, estos sostenían que existía un planeta más en nuestro sistema solar donde ellos tenían conexión con ellos. Bien interesante ver los sumerios y ver las cosas que ellos nos dejaron. Otra civilización que es importante para este mundo antiguo estudiar es la que se estableció en la India. Es bien importante estudiarla porque también, fíjense, al igual que los sumerios, que los egipcios y que los sumerios, esta cultura también se establecían en las orillas y en las desembocaduras de un río, por la importancia que esto tenía. Recordemos que ellos tienen que comer, tienen que pescar, tienen que transportarse. Esto es la importancia, además que le permite, si son ciudades, estados ya que están establecidas, que su medio de subsistencia es la agricultura, necesitan crear un sistema de regadío para cuidar y fortalecer su agricultura. Por tanto, hace 4.500 años emergió una civilización avanzada en el valle del río Indo, en lo que se conoce hoy como Pakistán y la India. Estaba entre esa ¿verdad? División territorial, es más o menos por aquí. Y fíjense en cómo estaba el imperio persa de Ciro el Grande ya estableciéndose por esta parte, tratando de, por decirlo de esta manera, intimidando lo que era la Europa. Esta gente desarrollaron calles anchas, sistemas de acueductos y un sistema de alcantarillas de ladrillo y también un sistema de control de regadío y de inundaciones. Fíjense en cómo eran un poquito más avanzados y es importante estudiarlos también. Otra civilización que es importante, y fíjense, nos hemos ido de Europa hacia Asia, porque aquí es donde se desarrollan las grandes civilizaciones más importantes que ha dado la humanidad, y imperios también grandes. Esta se localizaba en China, en el río Amarillo, lo pueden ver aquí. Fíjense que otro común denominador es que se desarrolla en río. Poco se sabe, pero recuerden que las culturas asiáticas son muy conservadoras y muy entre ellas. Esta civilización, muy parecido, ¿verdad?, a la China actual. Esta civilización se estableció en el valle del río Huanghe hace 3.500 años. El pueblo de esta región, quiero decir, fue conquistado por la dinastía Shang y hay diferentes series que hablan sobre esto. Pero lo interesante de esta civilización fue que introdujeron el control de inundaciones y de regadío, y fíjense, por controlar el agua y por controlar la agricultura y dominarla, gobernaron por 500 años. O sea que se establecieron en este lugar y gobernaron por tanto tiempo. Fíjense que estas culturas
son importantes estudiarlas porque, como yo le había dicho, el desarrollo de la civilización hay que mirarlo, o la civilización quiero decir, es una sociedad completa que depende de estos matices que le estoy presentando acá. Y fíjense en cómo desde desarrollar la escritura, la agricultura, dominio del control del agua, se desarrollan ciudades-estado, es que comienzan a establecerse estas personas, luego ¿verdad? De esa época de la prehistoria, que eran paleolíticos, eran nómadas, caminaban por todo el mundo, no estaban establecidos, no tenían un sistema de agricultura estable. Miren cómo estas civilizaciones fueron importantes y fueron moldeando el carácter o condicionando la forma en cómo las sociedades hacia adelante, ya para el mundo antiguo, comienzan entonces a tomar de modelo o de aprendizaje a este tipo de civilizaciones. Por eso es importante estudiarlas y por esa es su aportación más grande a la historia y al desarrollo de la civilización. Ahora, de estos temas que nosotros hemos hablado acá, hagan la reflexión del blog, por favor, y sigan continuando aportando al mismo. Recuerden que yo no voy a estar este jueves, por eso es que esta clase se graba. Así que si tienen dudas, comenten en el blog o me escriben en el Blackboard. Saben que no nos vamos a reunir este jueves próximo, pero ya el jueves próximo sí vamos a estar reunidos y vamos a seguir estudiando entonces más de lleno lo que es esa transición, un poco más del mundo antiguo y la transición hacia lo que fue un mundo medieval. Así que para duda, no duden en comunicarse con este servidor.